Termina la semana y es hora de analizar los alcances jurídicos de la discusión en la Convención Constituyente con un panel especializado compuesto por los abogados Marisol Peña y Gabriel Osorio. Aquí comienza Derecho a la Convención. ¿Cómo están? Bienvenidos a Derecho a la Convención, el programa de pauta que semana a semana busca analizar desde la perspectiva jurídica los hechos más relevantes de lo que se está discutiendo, conversando, analizando, creando, redactando ciertamente en la Convención Constitucional que lleva un mes y ciertamente ha tenido luces y sombras que las estaremos comentando con nuestros panelistas habituales. Aprovecho de saludar a la abogada Marisol Peña, profesora de Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Marisol, ¿qué tal? Bienvenida, ¿cómo estás? Siempre un gusto saludarte en esta instancia. Hola, ¿qué tal, Cristian, Gabriel? ¿Cómo están nuestros auditores también? Y al abogado Gabriel Osorio, profesor de Derecho Administrativo y Electoral de las Universidades Andrés Bello y la Universidad Central. Gabriel, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo le va, Cristian? ¿Cómo estás, Marisol? Muy buenas tardes a todos los auditores. Yo les recuerdo que Derecho a la Convención, que es un programa de pauta, ustedes lo pueden ver todos los viernes a las 5 de la tarde, a las 17 horas, por la señal 2 de streaming en pauta, en pauta.cl y en nuestras plataformas, ¿no es cierto? Y también se repite los domingos a las 10 de la mañana por todas las frecuencias de Radio Pauta, tanto en Santiago como en regiones. Estamos en Viña del Mar, en Valparaíso, en Antofagasta y en Temuco. Y para partir la conversación de hoy, queríamos ver un poco a raíz de la situación que enfrentó, fue una de las grandes temáticas, uno de los grandes problemas o polémicas que la verdad hubo durante la semana en la convención, se enfocó en la Comisión de Derechos Humanos, precisamente por los cuestionamientos que tuvo el convencional Jorge Arancibia, un ex almirante de la Armada, un ex comandante en jefe, ¿no es cierto?, de la Armada de Chile. Y quería partir, Gabriel, contigo esta vez, ¿hasta dónde llegan los límites legales desde el punto de vista jurídico para eventualmente inhabilitar a alguien? Porque lo que plantearon varios convencionales fue la posibilidad de que él no pudiera formar parte de esta Comisión de Derechos Humanos, reparación. ¿Por qué habría razones o no habría razones para eventualmente inhabilitar a alguien? Insisto, en el contexto no particular de Jorge Arancibia, sino que a partir de este caso hablar un poco de la casuística más general de este tema. Gabriel. Bueno, muy buenas tardes. En primer lugar, cabe ser presente que la Constitución Política de la República establece cuáles son los requisitos que tiene que cumplir una persona para ser miembro de la Convención Constitucional. Y fue bastante amplia la Constitución, en tanto se señaló como único requisito tener 18 o más años de edad y ser ciudadano con derecho a sufragio, nada más. Sin perjuicio de pasar por una elección y evidentemente ser proclamado por el Tribunal Calificador de Elecciones para formar parte de la Convención Constitucional. En este sentido, el señor Arancibia, el convencional Arancibia, cumplió con cada uno de los requisitos, fue electo por la ciudadanía como miembro de la Convención Constitucional y por tanto forma parte de él. Pero además, cabe destacar que en este mes de instalación, una de las cosas que se ha ido forjando al interior de la convención son aquellas reglas tanto para la elección de la mesa directiva de la convención, de las vicepresidencias adjuntas de la convención constitucional, pero también se fijaron reglas para la elección de quienes iban a ser miembros, ¿no es cierto?, de cada una de las comisiones. Todos esos requisitos fueron cumplidos también por, en este caso, el convencional Arancibia. Entonces, la verdad es que cuando hablamos de inhabilitación de ciertas personas, tenemos que acudir a normas de derecho estricto para efecto de que cuando una persona, no obstante pertenecer a un órgano, éste no pueda manifestar su voluntad respecto de un determinado tema. Estas causales no están en la Constitución. Estas causales deben formar parte del reglamento que tiene que dictarse la Convención para efectos, ¿no es cierto?, de regular este tipo de cosas. De ahí que, evidentemente, en mi opinión, comenzar a cuestionar caso a caso y sobre particularidades que no se encuentran definidas previamente ni en el reglamento ni en la Constitución, trae como consecuencia, ¿no es cierto?, la arbitrariedad de las decisiones, ¿no es cierto?, de ciertos órganos. Evidentemente, la inclusión del convencional Arancibia obtuvo un lugar en la Comisión de Derechos Humanos a propósito de obtener ciertos patrocinios, ¿no es cierto?, obtuvo una votación popular.
Y si bien yo, al menos personalmente, no comparto en absoluto sus ideas, ¿no es cierto? Eso no implica que sus ideas no puedan estar al interior de la Convención Constitucional. ¿Ya? Por mucho que pudiese molestar. Es más, se dijo de que había pertenecido a la dictadura, que pudiese ser una apología, ¿no es cierto?, al régimen, ¿no es cierto?, encabezado por Augusto Pinochet. Sin embargo, hay dos cosas que a mí me hacen un poco ruido. Primero, la inexistencia hoy de reglas respecto a inhabilitación de convencionales constituyentes respecto a un determinado punto. Eso solamente lo podría fijar el reglamento. Y en segundo lugar, que frente a la falta de reglas pudiésemos caer en la arbitrariedad. Dicho entonces lo anterior, a mí me parece que comenzar a discutir caso a caso podría constituir en unas decisiones que no estarían ajustadas a la Constitución y que más bien estarían ajustadas a la arbitrariedad. Marisol Peña, desde la vereda jurídica, su visión respecto de este caso, de las inhabilidades que precisamente a partir del caso del convencional Jorge Arancibia se ha comenzado a discutir por parte de diversos constituyentes durante esta semana. Sí, yo creo, Cristian, que en estas materias conviene explicarle a nuestros auditores que hay un concepto jurídico en la inhabilidad. Las inhabilidades normalmente se configuran como impedimentos para presentar una candidatura. Y en ese sentido concuerdo plenamente con Gabriel, en el sentido de que el almirante Arancibia y ex senador cumplió con los requisitos que la Constitución exige actualmente para presentarse como candidato a convencional constituyente. Otra cosa son las incompatibilidades, que es un concepto jurídico distinto, que tiene que ver con el hecho de que no se puedan desempeñar simultáneamente dos cargos. En este caso, por ejemplo, el de ministro de Estado y el de convencional constituyente. Y en tercer lugar están las causales de cesación en el cargo, que se configuran cuando quien ya está en ejercicio de una función o un cargo público comete ciertos actos que en este caso la misma Constitución ha previsto como reñidos con la naturaleza propia de la función. Bajo esa perspectiva, entonces, yo confirmo, me adhiero a lo que ha dicho Gabriel, en el sentido de que el señor Arancibia cumple plenamente los requisitos constitucionales que, desde luego, son tener 18 años, en fin, tener las condiciones necesarias para ejercer el derecho de sufragio, entre las cuales están justamente no haber sido condenado a pena aflictiva. Lo contrario significaría que nosotros empezamos a inhabilitar a una persona por sus pensamientos, por sus ideas, y eso me parece que sería una muy mala señal para la Convención Constitucional. En el fondo, no respetar el hecho de que la ciudadanía es quien ha decidido a través del sufragio popular incorporar a la convención a personas que tienen distintas miradas, distintas sensibilidades, distintas ideas, distintas interpretaciones respecto de nuestra historia reciente. Ahora bien, quisiera hacerme cargo de otra cuestión jurídica que se relaciona con esto, y es que la Comisión de Ética de la Convención Constitucional acaba de aprobar que a los convencionales constituyentes les sean aplicables las normas de los diputados que están contenidas en el reglamento de la Cámara de Diputados, en el título que se denomina precisamente las normas sobre ética y transparencia. Y sucede que dentro de esas normas, que por remisión, ¿verdad?, tendremos que examinarlas para ver si son aplicables o no a una situación como la que se ha planteado respecto de Jorge Arancibia, tampoco encontramos normas que permitan, como dijo la coordinadora de la Comisión de Derechos Humanos, que, por ejemplo, por fomentarse discursos de odio, y esto lo planteó respecto particularmente de una convencional que representa la 9ª región de la Araucanía, respecto de dichos de la machi Francisca Linconao, las expresiones de odio o el hecho de haber manifestado durante la vida anterior del convencional constituyente ciertas circunstancias que para algunos fueran interpretadas como odiosas, tampoco forman parte hoy día de las normas de ética que obligan a los convencionales constituyentes. Por el contrario, la regla básica en esta materia es que los convencionales constituyentes deben tratarse entre ellos con el debido respeto, con la debida consideración
evitando, ¿verdad?, incurrir en expresiones que sean injuriosas, descalificatorias, o incluso en la alusión, dice el reglamento de la Cámara de Diputados, antecedentes personales, como me parece que sería el hecho que se le ha imputado al almirante Arancibia de haber sido edecán del general Pinochet, que él dijo desde el punto de vista de un hombre de arma, eso era, por el contrario, de lo que pudiera interpretarse, era un gran honor para cualquier militar llegar a ser, en virtud de su propia carrera, edecán del presidente de la República. Estamos en Derecho a la Convención conversando con los abogados y expertos constitucionalistas Marisol Peña y Gabriel Osorio. Gabriel, desde el punto de vista quizás del precedente, esto no es un tema, o a lo mejor lo estoy jugando mal desde el punto de vista legal, pero desde el punto de vista del precedente, es muy relevante lo que ocurrió hoy precisamente porque se están preservando ciertos principios que deberían instaurarse con mucha más fuerza cuando ya comiencen comisiones permanentes, porque lo de Arancibia, lo que ha ocurrido con el convencional de Arancibia, son comisiones más bien puntuales, que tienen una muy corta duración hasta que se define el reglamento y comiencen las comisiones ya mucho más permanentes. Se está preservando algo que debería, insisto, enfatizarse mucho más con el correr de los meses hasta el próximo año, cuando dure la convención. A ver, eso va a depender fundamentalmente de la redacción que tenga el reglamento sobre el sistema de inhabilidades de los convencionales para poder discutir ciertos temas. Sin embargo, yo pondría atención respecto de este tipo de hechos u otros similares que dicen relación fundamentalmente con opiniones políticas. Yo más bien veo un problema político al interior de la convención, entre miembros de la convención, más que un tema jurídico, porque jurídicamente el tema está resuelto. Hoy, el señor Arancibia no puede ser inhabilitado para participar en la Comisión de Derechos Humanos, porque no está la regla. Entonces, de ahí que es muy importante la forma en que va a quedar redactado el reglamento, la manera en que se va a regular el tema de las inhabilidades, no solamente respecto a un determinado tema. No sé si la convención en definitiva va a establecer inhabilidades, por ejemplo, para participar hasta en determinadas comisiones, que es lo que más o menos, ¿no es cierto?, claro, se ha querido deslizar en esta situación. Y bueno, para eso evidentemente se tiene que dar esta discusión tanto en la Comisión de Reglamento, que es la encargada de proponer a la sala un texto, como también de los diversos convencionales referentes a cuáles son los límites, por un lado, respecto de la integración versus la libertad de expresión y evidentemente la necesidad de tener la libertad suficiente para poder expresarse y al mismo tiempo evaluar y formar parte de esta voluntad que dice relación con la propuesta de una nueva constitución. Y aprovecho de preguntarles, el plazo perentorio que hay hasta el 19 de agosto para precisamente redactar el reglamento, la comisión, ¿no es cierto?, para redactar el reglamento. Desde la perspectiva, la experiencia que ustedes tienen de la complejidad legal, jurídica que hay en ese tipo de marco, de reglas, ¿es probable que veamos una postergación, un aplazamiento, dada la experiencia, Marisol, de ustedes en esa materia? Bueno, yo creo que desde el punto de vista de lo que es la redacción del reglamento, cabe destacar que una de las coordinadoras de la Comisión de Reglamento, que es la profesora Amaya Alves de la Universidad de Concepción, desde un primer momento dijo: vamos a poner nuestro mejor esfuerzo posible para que el reglamento sea redactado entre un plazo de 30 días. Sin embargo, las últimas noticias que han provenido desde dentro de la Comisión de Reglamento nos indican que ellos mismos están dudando de que puedan cumplir el cometido dentro de 30 días por la complejidad, por la trascendencia, por lo basal que significa el reglamento de funcionamiento de la Convención. Por lo tanto, yo diría que en este momento el plazo de 30 días, que en principio ellos mismos se fijaron, está en duda. Creo que existe la mejor voluntad, ya hay una serie de personas, instituciones que han ido a exponer a la Comisión de Reglamento, pero evidentemente todo eso se tiene que articular y se tiene que vaciar en norma. Ahora, yo quería puntualizar un aspecto respecto a lo que dijo Gabriel,
y es hasta qué punto el reglamento de la Convención Constitucional goza de entera amplitud para regular las posibles inhabilidades de los convencionales constituyentes. Y a mí me parece que hay una regla actual en la Constitución que fue introducida por la reforma del año 2019 que conviene tener presente, y esa norma dice que no será aplicable a los candidatos, ¿verdad? Porque las inhabilidades se supone que juegan antes de que uno sea elegido, ningún otro requisito, inhabilidad o prohibición. Me parece que esa es una regla de finalidad que habría que tenerla presente a la hora de redacción del reglamento. Si bien ya no son candidatos, como dijo Carmen Gloria Valladares, son convencionales absolutamente investidos en el ejercicio de su cargo, pero pareciera que esa posibilidad de establecer inhabilidades en el ejercicio de su función no sería tan amplia a la luz de esta norma contenida en el artículo 131 actual de la Constitución. Y Gabriel, ¿cómo considerar esa norma, digamos, del 2019 para lo que se viene? Es que, a ver, yo quisiera complementar la respuesta dada por Marisol, porque nuestro sistema de inhabilidades es un sistema de muy larga data, y no solamente la Constitución de 1980. Me acuerdo inmediatamente de un fallo del Tribunal Constitucional de los años 70, previo al golpe de Estado, en que se señaló específicamente que las inhabilidades, y ahí uno se acuerda inmediatamente el profesor Silva Sima, las inhabilidades son de derecho estricto y de aplicación restrictiva, es decir, no se puede aplicar ni por analogía a ciertas otras situaciones, sino específicamente a aquella prohibición determinada en el texto, en este caso constitucional. De ahí que no se pueden establecer nuevas reglas de prohibición, ¿no es cierto?, a propósito de la participación en la Convención Constitucional o respecto de cada una de sus comisiones. Distinto es, en mi opinión, cuando se regulan aquellos aspectos que dicen relación con votaciones en conflicto de interés. Y eso es otra cosa. Es otra cosa. No es una inhabilidad general, o decir, usted no puede estar aquí porque nosotros no queremos, sino que dice relación con que una determinada votación respecto a un determinado tema de interés general puede entrar en conflicto de interés, ¿no es cierto?, con un interés particular, ¿ya? Esas son dos cosas distintas. De tal modo que, evidentemente, no se pueden fijar nuevas reglas respecto a inhabilidades, ya que eso fue fijado por el artículo 131 de la Constitución, pero sí el reglamento, dado que no hay en la Constitución otra norma, sino esta misma, y el reglamento a que está llamado a dictar la Convención, la que pudiese regular estos aspectos que dice relación con los posibles conflictos de interés particular que pudiesen tener los convencionales constituyentes a propósito de la votación de un determinado asunto. Estamos en Derecho a la Convención, un programa especial de pauta para analizar jurídicamente los aspectos más relevantes de la Convención Constitucional, y nos acompañan nuestros panelistas estables, Marisol Peña, abogada de Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y Gabriel Osorio, profesor de Derecho Administrativo y Electoral de las Universidades Andrés Bello y Central. Ustedes pueden seguir Derecho a la Convención todos los viernes a las 5 de la tarde, a las 17 horas, por la señal 2 de Pauta en pauta.cl, y los días domingo desde las 10 de la mañana por todas las frecuencias de Pauta en Santiago, Viña del Mar, Valparaíso y Temuco y Antofagasta. Otro de los temas, Marisol y Gabriel, que ha estado marcando esta semana tiene que ver con una mirada un poco más amplia del mes que ya se cumplió. Y ahí vamos más de un mes, un par de días más, de un mes desde que se puso en funcionamiento. Ha sido bastante rápido, vertiginoso, todo lo que hemos vivido en estos días. Y ya tenemos, ¿no es cierto?, algunas vicepresidencias, ya vamos, esta convención va desarrollando su propia institucionalidad, su propia estructura, su propia arquitectura. Y ahí quería partir, Marisol, por usted, para preguntarle qué tan funcional está siendo esa estructura de comisiones que ha adoptado la convención. Ya se tienen 8 vicepresidencias, distintas comisiones. ¿Es una estructura idónea o puede generar algunas dificultades? A ver, yo distinguiría dos tipos de órganos que se han visto particularmente destacados en esta organización primigenia de la Convención Constitucional. Por un lado son las comisiones, hay 8 comisiones ya creadas sobre distintos temas, todas ellas con carácter transitorio para permitir
que la convención pueda abocarse a la tarea definitiva que tiene, que es redactar una propuesta de nueva constitución para Chile. Y otra cosa distinta son las vicepresidencias. Existen también 8 vicepresidencias actualmente que acompañan a la presidenta Elisa Loncón, y esto no es extraño en el derecho comparado porque si uno ve el proceso boliviano, por ejemplo, tuvieron 11 vicepresidencias. Ahora, desde el punto de vista de la teoría de las organizaciones, es evidente que esta estructura es pesada. Las noticias nos han indicado que la propia mesa no tiene claro qué labores van a abordar los distintos vicepresidentes, no obstante cumplir todos y cada uno de ellos un lugar simbólico, digamos, porque desde luego el representante de los pueblos originarios, los hay de las regiones, de las distintas sensibilidades políticas que reúne la convención. Eso es lo que dice en relación con las vicepresidencias. Y las comisiones, Cristian, hay un estudio muy completo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo que da cuenta de cuál ha sido la estructura a través de la cual se han desarrollado los procesos constituyentes, sobre todo en América Latina en los últimos años, y efectivamente ellos han funcionado sobre la base de comisiones. Yo creo que aquí el debate que la Comisión de Reglamento va a tener que zanjar es si opta por pocas comisiones que sean a su vez encabezadas, como se ha difundido, por una comisión de armonización, que sea la que vaya articulando las propuestas que surgen de comisiones más temáticas, o bien si en lugar de tener una comisión que yo me atrevería a denominar la supernumeraria, como es la de armonización, se tienen varias comisiones temáticas replicando un poco lo que es el trabajo del Congreso Nacional en materia legislativa. Comisiones temáticas desde el punto de vista de los grandes contenidos que deben incluirse dentro de una carta fundamental. Por lo tanto, resumiendo la respuesta a tu pregunta, comisiones siempre hay en los procesos constituyentes. La idea es buscar una estructura que sea lo suficientemente flexible y poco pesada, diría yo, para que el trabajo fluya efectivamente en función de su cometido. Gabriel, y de acuerdo al número, a la estructura que están tomando actualmente las comisiones, las vicepresidencias, ¿es lo más idóneo desde su perspectiva para poder funcionar la convención? A ver, sabemos que las comisiones son de carácter transitorio las que actualmente se encuentran. Y tal como decía Marisol, es una estructura pesada. Pero tomemos en cuenta que primero esto es una convención constitucional, y una convención constitucional con reglas de paridad, una convención constitucional con inclusión de pueblos originarios, una convención constitucional, ¿no es cierto?, en que los independientes también tienen un rol relevante. Entonces, es un órgano distinto. Entonces, evidentemente, su forma de organización, aún más que ellos mismos se la tienen que dictar, también produce este tipo de órganos un poco más pesados. Sin embargo, a mí no me preocupa lo que actualmente está sucediendo a través de estas comisiones transitorias, sino más bien cuán flexible va a ser el reglamento para el establecimiento de comisiones que van a discutir las reglas que van a formar parte de esta propuesta de texto constitucional. Porque pueden haber varias opciones. Una opción que el propio reglamento defina de manera inflexible un número determinado de comisiones. O que el reglamento no defina comisiones y que entregue, ¿no es cierto?, la creatividad de la sala de la convención, la generación de estas comisiones temáticas o comisiones, ¿no es cierto?, que se van a dedicar en definitiva a la redacción de propuestas de normas constitucionales. A mí me parece que los dos extremos son malos. Necesariamente en el reglamento, y por eso de ahí su importancia, claro, cuando defina al menos ciertas comisiones, va a definir de cierto modo el contenido de la nueva Constitución Política de la República, los títulos, Gabriel, el índice. Gabriel, y por experiencia comparada, y esto es una pregunta para los dos, se los pido de la manera más corta posible, ¿es razonable pensar en un número de comisiones similar al número de capítulos que pueda tener la Constitución? Es razonable, pero no va a ser necesariamente igual. Pero es que, como le dije anteriormente, cuando usted diseñe las comisiones permanentes, de cierto modo está diseñando el índice de la nueva exactamente, me refería a eso. Marisol, ¿cómo lo ve?
Igualmente, yo creo que desde luego es una buena aproximación, pero no es una consideración inflexible, porque perfectamente puede existir una comisión orgánica de la Constitución, que esté destinada a abordar precisamente la estructura de los órganos del Estado conforme al principio de separación de funciones del Estado y lo que hoy día se llama los órganos constitucionalmente autónomos, que responden a nuevas funciones del Estado que han ido emergiendo y que no calzan dentro de la tradicional ejecutiva, legislativa y judicial. Por lo tanto, efectivamente, creo que la Convención Constitucional va a tener que diseñar una estructura de trabajo que ya nos vamos a ir acercando a un plazo de 9 meses. Exacto. Le permita efectivamente llegar a la redacción de una propuesta de carta fundamental donde se recoja efectivamente, por un lado, lo que es el diagnóstico de cómo ha funcionado la institucionalidad chilena, no solo bajo la Carta del 80, sino que históricamente, y también su proyección hacia adelante, hacia las futuras generaciones. Gabriel, lo hablábamos en la mitad del programa, se cumple un mes, ya algo más de un mes. En un minuto, el aspecto más positivo que ha dejado este mes de recorrido de la Convención Constitucional. Lo más positivo es el inicio del trabajo de las comisiones, con una integración, en mi opinión, lo más ajustada a la propia convención, es decir, paritaria, con inclusión de pueblos originarios, y evidentemente eso enriquece la discusión al interior de la convención. Marisol, el aspecto positivo, la nota luminosa de lo que ha dejado desde su perspectiva este mes de trabajo de la convención. Yo diría que para mí, pese a las profundas diferencias que se siguen observando en el trabajo de día a día, que haya sido capaz de dotarse ya de una estructura inicial que esté produciendo frutos, y lo que más me alegra es que en esa estructura inicial ya se está apreciando la consideración de importantes dosis de participación ciudadana que a mi juicio son fundamentales para darle debida legitimidad a el producto que resulte el trabajo de la convención. Sí, interesante, y lo hablábamos hace un rato. El plazo que va a tener, y es probablemente lo que nos va a estar convocando muy probablemente la próxima semana en el programa, si es que efectivamente el plazo perentorio que se habían fijado de 30 días hasta el día 19 se extiende o no, porque hasta ahora la comisión de la redacción ha recibido 130 personas naturales o instituciones para recibir sus comentarios, sus análisis, su feedback de lo que tiene que ser en materia de reglamento por ese tema. Probablemente lo vamos a estar conversando en una semana más, o a lo mejor en más tiempo, si es que efectivamente se aplaza, pero no hay duda que es un elemento clave y crítico para poder definir la cancha de lo que se va a jugar en los próximos 9 meses. Muchas gracias, Marisol Peña, profesora de Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y Gabriel Osorio, profesor de Derecho Administrativo y Electoral de las Universidades Andrés Bello y Central, que son nuestros panelistas estables en Derecho a la Convención. Nos volvemos a encontrar, síganos todos los viernes a las 5 de la tarde por la señal 2 en streaming de Pauta, en pauta.cl, y en todas nuestras plataformas radiales los domingos a las 10 de la mañana en Santiago, Valparaíso, Viña, Antofagasta y Temuco para Derecho a la Convención, el programa de Pauta en que se analizan los temas desde la mirada jurídica que están surgiendo en la Convención Constitucional. Que tengan todos muy buenas tardes. Acabas de escuchar el mejor análisis de los alcances jurídicos de la discusión en la Convención Constituyente, con un panel de abogados especializados, compuesto por Marisol Peña y Gabriel Osorio. Esto fue Derecho a la Convención.